Ya. Bien. Tengo aquí el bosquejo, más o menos. Lo estuve arreglando, así que tiene como esto al lado y aparece incluso los versículos, para después cuando lo puedan evaluar. Vimos del versículo 1 al 2, el remitente destinatario saludo. Versículo 3 del capítulo 1 es la oración. Del versículo 3 al versículo 11, la oración de Pablo. Estamos estudiando ahora desde el versículo 12 en adelante hasta el versículo 26, la situación de Pablo que está obviamente en la prisión. Y en base a eso, tenemos acá dos, voy a poner aquí para que se vea. Aquí está. Tenemos dos puntos dentro de la situación de Pablo. Tenemos el efecto en su prisión. Con respecto a esto tenemos el primer efecto que Cristo ha mostrado y el segundo efecto que Cristo ha sido predicado. En el versículo 12 de Filipenses, capítulo 1, ¿cierto? Dice que las cosas que le han sucedido, versículo 13, el versículo 12, ha redundado para el progreso del Evangelio, versículo 13, de modo que Cristo se ha hecho patente en todo el pretorio y en todos los demás. Cristo ha sido mostrado en la vida de Pablo, ¿cierto? Bien, después dice, Cristo ha sido predicado, versículos 14 al 18, cuando él decía que no importaba lo que sucediera en su vida, él está agradecido porque más personas estaban con ánimo de predicar el Evangelio, y eso llevaba al final a que él estuviera tranquilo, sin importar al final si la gente que predicaba lo hacía para bien o para mal, él estaba gozoso de que se estaba predicando al Señor. Y hoy día vamos a ver del versículo 19 al versículo 26. Déjame cerrar la puerta. Bien, y del versículo 19 al versículo 26 tenemos las convicciones durante las prisiones de Pablo. ¿Ya? Son 4 convicciones que vamos a ver que tiene. Una convicción con respecto a su pronta liberación, la convicción de exaltar a Cristo, la convicción del propósito en su vida y la convicción de un resultado favorable. ¿Bien? Vamos a partir con el versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. A ver, debemos recordar un poco que la carta de Filipenses, yo les dije que se conoce como la carta del... ¿Qué cosa? ¿Cuál es la palabra más repetitiva en esta carta? Gozo. El gozo. El gozo, muy bien. Entonces, según lo que Pablo nos enseñó, ¿cuál es la primera razón por la cual debemos tener gozo? Por nuestros hermanos. La comunión con nuestro hermano. Y, O sea, con la comunión en el Evangelio. Eso, claro, no es la comunión con ellos, sino que ellos participan del Evangelio. Recuerda que la palabra comunión quiere decir coinonía, o sea, la palabra original es coinonía, que quiere decir participación. Pablo. Sí, sí te escuché. Ya, bueno. Y Pablo estaba gozoso de que los creyentes de Filipos participaban en el Evangelio junto con él. Vimos 3 formas de participar, ¿cierto? Que es orando, ofrendando y yendo. Eso es como súper típico, ¿cierto? Orando, ofrendando y yendo. Después vimos que la segunda razón que Pablo dice por la cual tiene gozo, o mejor dicho, la segunda razón que Pablo nos enseña para tener gozo, está en el versículo 18, que dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Entonces, la segunda razón por la cual tenemos que tener gozo, ¿cuál es? Que Cristo es anunciado. Exacto, independiente de la forma que sea, si es el mensaje. Recuerden que decía que el punto también de esto es que no importa cómo sea predicado, siempre y cuando sea predicado de buena forma. ¿Sí? No se trata por ejemplo, del Evangelio de la Prosperidad, no importa porque están hablando de Jesús. No, ahí no me debo gozar porque no se está predicando el Evangelio de buena forma. Pero el versículo 18 termina con una frase, dice, y me gozaré aún. Ahora, podría entenderse que es parte del versículo 18, como me gozo y me gozaré aún, como tendré harto gozo. Pero el versículo 19 parte con una conjunción que es porque. ¿Ok? Dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación.
se entiende mucho mejor si lo entendemos como la continuación del me gozaré aún. De hecho, en otras versiones de la Biblia aparece un punto entre gozo y me gozaré aún, ¿ok? Como que Pablo dijera, ok, yo me gozo porque el Evangelio es predicado en todo momento. Y no solo eso, además me gozo, dice, porque sé que por vuestra suministración y oración, o sea, perdón, por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Entonces, esto quiere decir que la tercera razón por la que Pablo nos enseña por cómo tener gozo es porque él va a ser liberado. Ahora, esto quizás parece raro para nosotros porque nosotros no estamos en la cárcel, entonces, ¿no es aplicable a nosotros? Sí, es aplicable, pero para entender el por qué Pablo se goza en que va a ser liberado, tenemos que leer del 19 al 26. Y al final de este estudio vamos a entender por qué Pablo se gozaba por ser liberado. ¿Ok? Por mientras, simplemente anota tercera razón y dejo un espacio en blanco porque vamos a explicar por qué al final del estudio. ¿Ya? Ok, para entender el por qué es un motivo de gozo la liberación de Pablo, y paréntesis, cuando habla de liberación está hablando de liberación de la cárcel, de las cadenas, prisiones. ¿Por qué Pablo va a ser liberado o por qué se goza por ser liberado? Debemos entender primero lo que aquí está diciendo. Dice que él sabe que por la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo va a resultar liberado. O sea, su liberación tiene dos factores o dos condicionantes. La condicionante número uno es que los hermanos de Filipos están orando por él, y segundo, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo tenía la convicción de que él iba a ser liberado de la cárcel por medio de la oración de los filipenses, y no es la primera vez que él habla de esto. A ver, vamos a leer un par de pasajes. La Nancy, que pueda leer 2 Corintios, capítulo 1, versículo 5. La Dina, del mismo capítulo, va a leer del 8 al 11. El Cristian, que pone COVID, se me va. El Cristian va a leer Santiago 5, Ya. 16 al 18. Vamos a poner al tiro los pasajes que va a leer cada uno para andar más rápido. El Banana va a leer 1 Juan 5, 14. Entonces les decía que Pablo no es la primera vez que dice que tiene tranquilidad con respecto a su futuro, y no es la primera vez claramente que y no es la primera vez que él está pidiendo la oración, y sabiendo que la oración le va a ayudar. Nancy, por favor. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por él, Cristo, nuestra consolación. Aquí Pablo está contando en el capítulo 1 que él está en aflicciones, o ha tenido aflicciones, pero por medio de Cristo también ha tenido consolación. ¿Ya? Versículos 8 al 11. Medina. ¿Se escucha? Sí. Ya. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor. Leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ya. Entonces Pablo aquí está diciendo que él tuvo una tribulación en Asia, un problema. La verdad no sabemos cuál fue esa tribulación específicamente, no hay registro histórico, pero dice que él fue abrumado por esta tribulación incluso más allá de sus fuerzas. Tanto fue así que Pablo incluso perdió la esperanza de conservar la vida. Cristian, cuando no esté, como parece que estáis con el celular en la mano, cuando lo mueves... Estoy aquí listo para leer. Por eso, ponlo en silencio mientras, y cuando yo te haga leer, ahí lo conecto, por favor, porque retumban los oídos de los chiquillos.
Entonces, Pablo dice que él no, eh, perdón, el versículo 8, que él fue abrumado por estos problemas más allá de su fuerza, de tal modo que incluso ya tenía pérdida de la esperanza de que iba a pasar. Y dice que esta sentencia de muerte fue tanto para que de esta forma él no confiara en sus fuerzas para ser libre, sino en el poder de Dios. Y dice el versículo 11 que incluso ese poder de Dios cooperó junto con él a favor de la oración que tuvo la iglesia de Corintios. O sea, a pesar de las dificultades que tuvo, Pablo tuvo un tan grande problema que estuvo a punto de morir, que dijo, ya sabes que aquí se me va. Esto pasó para que de esa forma él pudiera confiar en el poder de Dios. Y un paréntesis con esto, nosotros muchas veces en nuestro día a día tenemos dificultades y Dios quiere que aprendamos no a confiar de nuestras fuerzas para resolver las dificultades, sino a confiar en Él, para que Él se lleve la gloria al final de todo esto. Y también para que de esta forma la gente pueda orar por esto, y nuevamente, como dice el final del versículo 11, para que de esta forma sean dadas gracias a Dios por medio de estos regalos concedidos. Entonces, cuando Pablo estuvo en peligro de muerte y no hubo solución humana posible, él confió en Dios y en la oración de los hermanos de Corinto que cooperaron a través de esta oración. A ver, la oración es súper importante y eso es lo que quiero que entendamos con este pasaje, ¿ya? Pablo dice que es a través de la oración que él tiene la confianza de que va a ser libre. La oración es muy poderosa e incluso Santiago lo dice en la final del versículo donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Dale, Cristian, dilo por favor. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, la oración claramente tiene poder. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, y en este sentido nosotros, ante los ojos de Dios, somos declarados justos por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene poder. Un ejemplo, ¿cierto?, es Elías, que Elías oró y Dios obró un milagro a través de esa oración. Pero lo importante es que no es poder porque nosotros tengamos poder intrínseco, no es que venga de nosotros, sino porque es promesa de Dios que Él va a responder siempre y cuando sea su voluntad. Fabián, por favor, el primero de Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces Pablo confiaba que por medio de la oración y la intercesión que los hermanos de Filipo estaban haciendo por él iba a ser liberado. Recordemos que en el versículo 3 de Filipenses 1 dice Pablo que él oraba siempre por los hermanos de Filipos, pero aquí también dice que los hermanos de Filipos oraban por él. El comentarista William MacDonald con respecto a esto de la oración menciona esto, se lo voy a leer. Perdón, dice: maravillémonos aquí ante la importancia que le asigna Pablo a las oraciones de un débil grupo de creyentes. Los ve como suficientemente poderosos para torcer los propósitos y el inmenso poder de Roma. Es cierto, por la oración los cristianos pueden influir en el destino de las naciones y cambiar el curso de la historia. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Nuestra oración es importante. No solo porque nos ayuda a mantenernos en comunión con Dios, ¿cierto? No solamente porque nos ayuda a nuestra alma, sino porque Dios quiere que intercedamos por los demás. Debemos orar por nuestros líderes, debemos orar por los misioneros, debemos orar por la gente que está en persecución, más aún sabiendo que Dios oye nuestras oraciones y que cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Ahora, probablemente quizá alguno de ustedes se pregunte, bueno, entonces, ¿por qué debo orar a Dios si Dios sabe lo que va a pasar? Si Dios es todopoderoso, Dios puede hacer las cosas como quiere, ¿cierto? ¿Puede acaso la oración cambiar a Dios? ¿O puede la oración cambiar las cosas? Bueno, lo único que hay que entender es que la oración es un mandamiento. Así que, independiente de cualquier cosa, debemos orar porque Dios nos está mandando que lo hagamos, ¿ok? Y segundo, es que a veces Dios espera que nosotros pidamos para actuar. Obviamente Dios sabe lo que va a pasar y sabe si nosotros le vamos a pedir o no, pero eso no quita nuestra responsabilidad en cuanto a actuar frente a eso. ¿Ok? Es como que yo dijera, bueno, algún día voy a estar en la presencia de Dios y voy a salir de todos mis pecados, así que ¿para qué ir a pedir al Señor que me libre ahora de los pecados?
si total algún día voy a ser libre de eso por su poder, pero eso no entiende al final que nosotros debemos vivir para su gloria y para su honra, y debemos hacer las cosas que a Él le agradan por amor a Él. En 1 Timoteo, no lo busques, pero en el capítulo 2, un pasaje bastante utilizado y en base a la oración, dice Pablo: exhorta ante todo que se hagan rogativas, número 1, oraciones, número 2, peticiones, 3, y 4, acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que hagamos oraciones no solamente por los que están en eminencia, sino por todos los hombres, por todo ser humano. Y esto trae resultados. Pablo lo dijo, tuvo resultado la primera vez en Corinto y va a tener resultado ahora en Filipos. Ahora tú dices, bueno, entonces, ¿para qué oro nuevamente? Un ejemplo, cuando después del becerro de oro Dios iba a destruir a Israel y Dios le dijo: Moisés, voy a destruir a Israel y de ti voy a hacer una nación grande. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés intercedió por Dios, o sea, ante Dios, por Israel, y dice la Biblia que Dios cambió de parecer. Otro ejemplo tenemos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, tenemos una tremenda revelación que nos muestra el futuro, que se llama las 60 semanas de Daniel, donde nos cuenta todo lo que va a suceder, el apocalipsis, etcétera, de la restauración, que iba a venir el Mesías, y Dios se la dijo a Daniel luego de que él estuvo orando fervientemente. Entonces, nuevamente, Dios espera que nosotros oremos, no podemos dejar pasar esa oportunidad. ¿Ok? Eso con respecto a la oración. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿No? ¿Está claro? Bien. Ahora, pero Pablo dice en el versículo 10, en el versículo 19, no confía solamente en la oración de los santos, sino dice en la suministración del Espíritu de Cristo. Felipe, Dime, Banana. yo tengo una pregunta, ¿qué pasa si mi oración afecta a otra persona? O sea, como que ¿Dios podría permitir eso? Mira, el pasaje que tú leíste es como el más claro en cuanto a cualquier cosa, dice que si es conforme a su voluntad. Por ejemplo, si yo oro para que a alguien le pase algo malo, claramente eso no es la voluntad de Dios. No, pero por ejemplo, si yo oro para que me pase algo bueno a mí, pero si eso bueno perjudica a otra persona. Es que nuevamente el bueno va a ser desde el punto de vista de Dios, que Dios no ve lo bueno o lo malo, ve lo mejor al final, por así decirlo. O sea, no es que no vea lo bueno o lo malo, pero Dios lo ve no como lo vemos nosotros. Por ejemplo, ponte tú, yo pido por un trabajo mejor, ¿cachai? Y que yo quiera el trabajo mejor va a significar que otra persona no quede y a esa persona le va a pasar algo malo. Bueno, pero malo y bueno, ¿desde qué punto de vista? ¿Cachai? Quizás es bueno que esa persona no tenga el trabajo porque de esa forma Dios va a hablar a su vida y esa persona a través de la falta de trabajo va a buscar a Dios. ¿Cachai? Entonces, al final, algo entre comillas malo que le parece a esta persona va a terminar en algo bueno. Entonces, como lo que te tiene que consolar siempre es que Dios es bueno con todos los hombres, no queriendo que nadie perezca y que todo venga en el arrepentimiento. Y todo lo que pase va de una forma u otra llamar a la persona para que pueda llegar a la salvación. ¿Ok? Pero está la responsabilidad de cada persona hacerlo o no hacerlo. ¿Okay? Entonces, sí, entre comillas, podría pasar algo, pero desde el punto de vista de Dios, Dios va a tener cuidado de esa persona o la está castigando, por ejemplo, si cualquier petición que tú hagas y eso involucra indirectamente que alguien pase algo malo, puede ser quizás Dios va a permitir eso para que la persona sea castigada, va a permitir eso quizás para que la persona aprenda alguna lección, para que la persona pueda crecer. Si un cristiano, ¿cierto?, va a ser disciplinado, si quizás es una prueba para glorificar a Dios, o en último caso, como le pasó a Job, no sabemos nunca el porqué de algunas dificultades. Job nunca supo el por qué pasó por los problemas. Nunca supo. Dios nunca se lo mostró. En ninguna parte del libro de Job dice Dios diciéndole a Job, esto pasó porque Satanás vino, me pidió esto, etcétera, etcétera. No, nunca lo cuenta. Y Job nunca lo supo. Pero él confió simplemente en la voluntad soberana y benigna de Dios, que es el punto. ¿Ok?
Ya. Sí. Bien. Bien, vamos a leer el siguiente pasaje. La Valentina, por favor, Romanos 8:9. La Pochi, Romanos 8:26. La Carla Sumarán, Mateo 10:19 al 20. La Carla Sepúlveda, Hechos 1:8. Está ahí por ahora. ¿Ya? Bien, mientras lo buscan, el versículo 19, Pablo dice: sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Entonces, Pablo estaba confiado que debido a dos cosas él iba a ser liberado. Uno, la oración de los creyentes. Dos, la suministración del Espíritu de Cristo. Ahora, ¿qué es el Espíritu de Cristo? Romanos 8:9, ¿qué es lo que dice? ¿Yo? ¿Cierto? No, Creo ya, que vale, no sí. sé qué Es de vale. Palabarca, pero puede ser la otra Ah, vale. bueno. Dale, vale. Ya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien, entonces el Espíritu de Cristo es lo mismo que el Espíritu de Dios, que es lo mismo que el Espíritu Santo. Son diferentes nombres nomás para la misma persona. ¿Ok? Entonces, Pablo está hablando que está confiado que va a ser liberado debido a la suministración del Espíritu de Cristo, que no es otro que el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es suministración? Muchos al leer este pasaje entienden como que Pablo estaba tranquilo porque él le fue dado el Espíritu Santo. Pero no es eso lo que dice el pasaje. No dice que confiaba en que le fue dado el Espíritu Santo. Él confiaba en lo que el Espíritu Santo le iba a dar, en lo que el Espíritu Santo le iba a suministrar. La palabra suministración, según la RAE, es el acto de proveer a alguien de algo que necesita. Entonces Pablo confiaba que el Espíritu Santo le iba a proveer lo necesario para poder ser libre y para poder sobrellevar esta situación. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el versículo 19. Sé que por vuestra oración y lo que el Espíritu Santo me va a suministrar, esto va a resultar en mi liberación. ¿Ok? Ahora, Pablo va a enfrentar un juicio. Pablo está en la cárcel porque recuerda que él apela a César. Significa que él tiene que esperar a la resolución y eventualmente, según varios historiadores, Pablo fue libre después. ¿Okay? Y después fue puesto nuevamente en la cárcel. Otros piensan que no fue libre, pero aparentemente hay harta evidencia de que sí fue libre y que hubo un periodo entre el primer y el segundo cautiverio. ¿Okay? Y el segundo cautiverio, si te interesa, lo puedes leer en 2 Timoteo. Ahí se ve que la situación es un poco diferente a esta como más holgada, cuando tenía visitas, etc. Bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo le iba a ayudar a poder ser libre? Hay ciertas cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Por ejemplo, dirección al orar. Romanos 8:26. ¿Me escucha? 26. ¿Me escucha? Sí. Ya. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya. Este pasaje alguna gente lo utiliza para decir que los cristianos deben hablar en lenguas, pero el contexto no habla nada de hablar en lenguas, ¿cierto? Que sean gemidos indecibles no tiene ni nada que ver. El tema de gemido indecible es como con ruegos, es como con palabras tan del corazón que cuesta decirlas, es como que sufre por nosotros, ¿ok? Pero lo que hace el Espíritu Santo, lo que nos dice aquí, es que nos ayuda a nuestra debilidad, porque a veces nosotros pedimos y no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en pedir, el Espíritu Santo nos ayuda en orar y nos intercede por nosotros al Padre para recibir lo que realmente necesitamos. Entonces el Espíritu Santo, una de las cosas que suministra es dirección al orar, es la intercesión. No solamente eso, sino que cuando dice la Biblia, cuando alguien es tomado preso y tiene que testificar sobre el nombre de Cristo, y no hay que decir, es el Espíritu Santo el que nos va a decir lo que debemos de hablar. Mateo 10:19 al 20. Mas cuando no os entreguéis, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
Entonces el Espíritu Santo habla con nosotros cuando vamos a ser entregados, cuando tenemos que dar testimonio de este tipo de testimonio. Entonces Pablo estaba tranquilo, sabiendo que las palabras que iba a decir en esta defensa iban a resultar en su liberación, porque el Espíritu Santo le estaba ayudando a saber qué decir, a decir las palabras correctas, le iba a permitir orar para poder recibir la fuerza suficiente, la tranquilidad suficiente, pero algo muy importante, Pablo quizás puede decir las palabras correctas, pero si esas palabras no van con el poder de Dios, no producen ningún efecto. ¿Ok? Yo puedo hacer el tremendo mensaje, con la media retórica, ser el mensaje más motivacional que escuches en tu vida, pero si ese mensaje no va acompañado del poder del Espíritu Santo, de nada sirve el mensaje. ¿Ok? A veces, especialmente los jóvenes cuando empiezan a predicar, tratan de preocuparse más de las palabras correctas, de una ilustración por acá, pero la verdad es que el que hace la obra no es el mensajero, es el mensaje mismo, que es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no pasa nada. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo asciende a la presencia del Padre, Él le dice, ustedes me van a ser testigos, pero no todavía. Y los discípulos tuvieron que esperar 10 días hasta que ocurriera cierto evento para entonces ir a entregar el Evangelio. ¿Y por qué en esos 10 días no fueron a entregar el Evangelio? Porque les faltaba el poder del Espíritu Santo. La Carla Sepúlveda, por favor. Hechos 1:8. ¿Se escucha? Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, los discípulos tuvieron que esperar al Espíritu Santo para recién ahí poder ser testigos. No podían ser testigos sin el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Y es exactamente eso lo que Pablo le da la tranquilidad. Pablo tenía la tranquilidad de que por medio de la oración, de la intercesión de los creyentes y con la ayuda del Espíritu Santo, al testificar, al hablar, esto iba a producir que él fuera liberado. Entonces tenemos la primera convicción de Pablo con esto, que es la convicción de su liberación. ¿Ya? Pablo tenía la convicción de que iba a ser liberado. Y esto le produce gozo. ¿Por qué? Lo vamos a ver al final. Bien, hasta acá, con la primera convicción. ¿Alguna duda? Yo, Ya. Dime. con el punto, con lo que leyó la Carla, cuando ¿Cuál de los dijo dos? que la Sumarán, Ya. que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pero la clase pasada tú dijiste de los que testificaban por envidia, por contienda y todo eso. Entonces, ¿cómo se explica ahí que algunas personas sí llegaban a los pies de Cristo? No estaban Ya, con el porque poder. nuevamente, exacto, muy buena pregunta. A ver, para una persona ser salva, ocurren como hartas cosas, ¿cierto? No es solamente una vez que se entrega el mensaje y listo. El mensaje... Espera, dame un segundo. Pase, señorita. Me estaba tocando la puerta. Bien. Para que el Espíritu Santo... A ver, para que una persona sea salva, no es solamente el mensaje, ¿cierto? Tiene que ir acompañada, por ejemplo, algo muy necesario, es el testimonio. Lo veíamos en Mateo capítulo 5, versículo 16, cuando dice que nuestras buenas obras alumbren a los ojos de los hombres para que ellos testifiquen y glorifiquen de Dios. Pablo muchas veces habla del testimonio. Pedro decía que a las dueñas de casa, por ejemplo, le recomendaba que fueran sumisas a sus maridos porque de esa forma podían ganar a sus maridos para Cristo. Entonces, la palabra tiene que ir acompañada, es el mensaje correcto, el testimonio correcto, ¿ya? A través de la forma correcta, que es por el Espíritu Santo. Pero Dios, en su gran poder, igual puede hacer que a pesar de que haya un testimonio incorrecto, una persona pueda venir a sus pies. No es lo ideal, pero puede pasar. Sorry, estoy mirando para allá porque está la pochi, pero la cámara está allá. Entonces no es lo ideal, ¿cachai? Puede pasar,
Por eso Pablo decía, mira, por último, igual me glorifico, porque por último el nombre está siendo predicado, la gente lo está haciendo con un mal, probablemente, como tú dices, esas personas no eran llenas del Espíritu Santo, porque no lo estaban haciendo con el motivo correcto, como dijo Pablo. Pero es igual producía algo, producía. Hay personas, por ejemplo, tú conversas con alguna persona evangelizando y vienen de alguna iglesia con mala doctrina, en algunas áreas, con mal testimonio entre sus líderes, pero creen en el Señor Jesucristo, igual son salvos. ¿Por qué? Porque el Señor puede trabajar a pesar de nosotros, a pesar de nuestras faltas. Pero hay un pasaje, déjame buscarlo, no recuerdo exactamente dónde está, en Tito, pero decía que, no me acuerdo cómo era exactamente, pero hablaba de que, déjame buscar, instrumento, me parece la palabra. No, en 2 Timoteo 2:21. ¿Ya? Mira, busquemos 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. O del 19 vamos a tener que leer un poquito. Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, todo aquel que es salvo, santo, apártese de maldad. Versículo 20. Pero en una casa grande, no solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, se limpia de la iniquidad, se limpia del pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor, mira, me lo explicaron una vez así. Un gigante probablemente luche bien incluso con un palo, ¿cierto? Probablemente a ti te mataría igual con un palo, ¿cierto? Un palo cualquiera. Ahora, imagínate ese mismo gigante, pero con una espada, una katana ultra afilada y que la sepa utilizar bien. ¿Okay? Va a ser mucho más efectivo. No es lo mismo un soldado, un buen soldado, con un arma sucia, llena de barro, que le va a costar utilizarla, versus un arma que está limpia completamente y con un filo excelente. ¿Está? El punto es que Dios es un poderoso gigante y Él puede salvar incluso utilizando al más vil pecador. ¿Ok? Pero mientras más santo uno viva, mayor efecto va a poder hacer. Y por eso el Señor nos manda que oremos también para algunas personas, porque también el Señor va a trabajar de eso. Y quizás hay personas que no han conocido al Salvador porque mi pecado o mi forma de ser le ha impedido, ha sido piedra de tropiezo. O quizás por mi testimonio ciertas personas no conocen al Señor. Y si yo cambio mi testimonio, quizás van a conocer al Señor. Entonces, claro, puede pasar, pero no es lo ideal. ¿Está? Entonces, como que Pablo lo que está diciendo en el versículo anterior es claro, o sea, no lo dice, pero lo que se entiende es que no es lo ideal. Lo ideal es que siempre sea, porque recuerda, tampoco esas personas eran bendecidas. El Señor bendice su mensaje, pero no bendice a aquellos que actúan de esa forma. ¿Se entienden? Sí. Ya. Bien. Entonces tenemos la primera convicción de liberación. Vamos a la segunda. La convicción de exaltar a Cristo. Versículo 20. Los versículos de ahora que vienen son un poco difíciles de entender cuando tú lo lees normalmente en la versión Reina Valera, porque van a entender por qué. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hay ciertas palabras que nos pueden perder un poco del sentido acá, que es avergonzado y confianza, ¿ya? Son dos opuestos. Por un lado tenemos o ser avergonzado, o antes bien, todo lo contrario, tener confianza. Dice entonces, partamos por el versículo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Anhelo quiere decir deseo de mente, ardiente y lleno de pasión. Por ejemplo, un joven me decía que quería ver a la niña que le gustaba, a pesar de la cuarentena. Y el pastel se arrancó de la casa a ver a la niña. Él tuvo un deseo ardiente, vehemente y lleno de pasión, ¿cierto? No va a dar nombre mejor. Esperanza también es el ánimo con el cual se presenta posible lo que deseamos, ¿ya? Es
Esperanza es tener el buen ánimo de esperar algo posible, algo que yo deseo. Pablo tenía algo que esperaba, tenía un deseo ardiente, tenía este deseo lleno de pasión. ¿Cuál era? No ser avergonzado. Ahora, no ser avergonzado no quiere decir que Pablo estaba preocupado de que se iba a poner colorado y que le iba a dar vergüenza y que, no sé, no va por ese lado. Cuando habla de nada estar avergonzado, se refiere de no avergonzarse con respecto a su fe en el Evangelio. Su fiel deseo de poder testificar a Cristo y no sentir vergüenza de él. Mira, para entender un poco voy a adelantar y después volvemos atrás. ¿Por qué te digo que avergonzado significa eso? Porque después dice, antes bien, y antes bien quiere decir de forma contraria, con toda confianza. Mi deseo es no ser avergonzado, sino tener toda confianza. La palabra confianza no quiere decir que Pablo tiene confianza en algo. La palabra confianza en el diccionario griego es parresía, y quiere decir ausencia de temor al hablar abiertamente. Entonces, confianza se refiere a la confianza de poder hablar abiertamente, de hablar con valor animado, de hablar con atrevimiento. De hecho, la palabra parresía en otros pasajes se traduce de otra forma. Valentina Barca, Hechos 4:29, el Pipe, Hechos 4:31. Vamos a decir al tiro los siguientes. El Marcelo, Mateo 10, 32 y 33. Bien, vamos con el Hechos 4:29. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mira, ¿qué te recomiendo? Donde aparece Filipenses 1:20, arriba de confianza, anota parresía y anota Hechos 4:29. ¿Ya? Por el ladito pone griego, GR, parresía, y después Hechos 4:29. Y en Hechos 4:29 marca alrededor de la palabra denuedo, y escribe arribita parresía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos el otro pasaje que nos faltaba. Hechos 4:31. Ya. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya, nuevamente, la palabra denuedo ahí también es parresía. Entonces, cuando Pablo dice, conforme mi anhelo esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con denuedo hablaré. Esa es como la idea. ¿Ok? Entonces Pablo, su anhelo era no avergonzarse del Evangelio, sino hablar con denuedo. Su deseo era no ser avergonzado con respecto a su fe. Su deseo fiel era poder testificar a Cristo y no sentir vergüenza de él. Tal como le dijo el Señor Jesucristo. Marcelo, Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces a esto se refería Pablo. Pablo no quería ser de los que negaban el nombre del Señor Jesucristo. No quería tener miedo, no quería avergonzarse del Señor Jesucristo. Todo lo contrario, él estaba dispuesto a morir antes que negar a Cristo. Porque su propósito era testificar de él ante todos los hombres. Y con toda confianza, con denuedo hablar el Evangelio. Y como dice, como siempre, Pablo muchas veces había testificado el Evangelio y tenía la confianza y el anhelo de que esto iba a seguir así, de que Dios le iba a dar el poder, a través del Espíritu Santo y a través de la oración de los hermanos, de poder testificar con denuedo, con confianza, el Evangelio, y que iba a ser libertado a través de las oraciones de los hermanos. Por eso después dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La convicción de Pablo era que ahora, con este juicio, con este cancelamiento, nuevamente Jesús iba a ser magnificado a través de él. Esto no quiere decir que Jesús se haga más grande, ¿cierto? Porque Jesús no puede hacerse más grande.
No quiere decir que Pablo iba a ser el nombre de Jesús más magnífico. Eso es imposible, ya que Él es infinito, Él es grande, Él es tremendo, no tiene comparación. La idea de magnificar a Cristo quiere decir que los demás puedan ver cuán grande es. La idea es, como lo decíamos en el efecto sus prisiones, es mostrar a Cristo, mostrar cuán grande es Cristo en su vida. Como leímos antes, Mateo 15:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito es glorificar a Dios a través del Padre a través de mis buenas obras. ¿Okay? Que Dios pueda ser glorificado a través de mi actuar, tal como lo mencionábamos recién. Y termina el versículo diciendo, o por vida, o por muerte. Si esto no llegaba a suceder así, si Pablo quizás no llegaba a ser liberado, porque él tampoco quizás tenía la convicción 100%, él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo y confiado de que Jesús iba a ser exaltado, o en su vida, o en su muerte. ¿Ok? Como el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, le explica cómo va a morir, y Juan después dice que esto se lo dijo para demostrar con qué muerte había de glorificar a Dios. Y después de esto le dijo, sígueme. Chicos, a través de la historia, muchos mártires han demostrado su amor y su fe en el Señor Jesucristo sin negarlo hasta la muerte. De hecho, vamos a hacer una tarea después con respecto a esto. Es una tarea fácil, no se asusten, no hay que estudiar mucho. De hecho, van a tener que ver unos videos de YouTube y después responder unas preguntas más que nada de reflexión, ¿ya? Nada de materia. Así que para que esta semana descanse. Me porté bien. Porque la siguiente se viene más brígida. No. Entonces, muchos de los mártires por sea que es alguien que muere siendo un testigo de Cristo, muchos de ellos con sus muertes han engrandecido el nombre del Señor con sus testimonios. Y eso ha hecho que más personas crean en el Señor. Nuevamente, no quiere decir que hagan el nombre de Cristo más grande, sino que los demás puedan ver cuán grande es Cristo. Por lo tanto, al cristiano como tú y yo no nos debe parecer una posibilidad ajena la posibilidad de ser martirizados. Entre uno de los videos que van a ver cómo está la persecución hoy en día. Y a mí me sorprendió, la verdad, yo no lo he visto el video, estuve buscándolo, sabía más o menos, pero verlo me impactó un poco. Y es bastante, saber que cristianos en este momento, si no me equivoco, son 5.000 cristianos al día que están muriendo. Es bastante. Perdón, no, eran 5.000 al año, no recuerdo exactamente la cifra, pero era mucha gente, muchos cristianos que estaban muriendo al día debido a testificar el Evangelio. Entonces Pablo está diciendo eso, sabes que a mí no me importa, yo como sea voy a exaltar a Cristo. Y esa es su convicción, la convicción de exaltar a Cristo. Un resumen de estos versículos dice, me gozo también, es una paráfrasis más o menos de lo que Pablo dice, me gozo también en que voy a ser liberado. ¿Cierto? Eso lo vimos recién, que la tercera razón de gozo la tenemos acá, pero aún no lo entendemos el porqué, lo vamos a entender ahora. Me gozo también en que voy a ser liberado, porque ustedes han orado harto por mí y tengo toda la ayuda del Espíritu Santo. Sé que no negaré a Cristo, sino que, tal como otras veces, con valentía exaltaré a Cristo, con mi cuerpo, vivo o muerto. Eso es más o menos lo que dice el apóstol hasta acá. Bien, antes de pasar al break, ¿alguien tiene alguna consulta antes de los últimos dos propósitos? Felipe, a mí me quedó dando vuelta algo de delante. Dime. Nosotros, o sea, alguna vez a mí me enseñaron que nosotros en el tema de peticiones, nosotros no podíamos pedir por nosotros mismos. O sea, como que nos podía pedir por uno mismo. ¿Es así? No lo veo así, por lo menos en Mateo, incluso el Señor cuando enseña dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo cumplirá, ¿cierto? Dice, buscad y daréis, pedid y se os dirá, ¿cierto? Dice, como el Padre nos dará también todas las cosas, nuestro Padre sabe las necesidades que tenemos y Él suplirá nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, en ningún momento menciona que no deba pedir por mí. De hecho,
cuando Pablo, por ejemplo, él pide un ejemplo práctico en 2 Corintios, en el capítulo 15, si no me equivoco. No, no el capítulo 15, en el capítulo 12, Pablo dice que tiene un aguijón en la carne, algo que le molestaba, ¿cierto? Versículo 7, 12:7 de 2 Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al Señor, 3 veces he rogado, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por quién pidió? Por él mismo. Y me ha dicho, le respondió Dios. Si tuvo respuesta, porque Dios responde a sus oraciones, lo que pasa es que sus oraciones a veces no nos gusta, pero Dios responde a sus oraciones. Y Dios que le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo sí pidió por él. Y de hecho esto también nos enseña que en las dificultades debemos pedir por la gracia de Dios, porque Él nos dé eso. Recuerda lo que leímos antes cuando estudiamos la gracia en Hebreos, si no me equivoco, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pidamos a Dios esa gracia, debemos pedirle a Él que nos llene de esta gracia para poder sobrellevar las dificultades, tal como Pablo, para poder sobrellevar los pecados, para poder llevar cualquier problema en la vida. En Santiago, otro pasaje, me viene a la mente, capítulo 1, dice el capítulo 2, hermanos, perdón, 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y aquí está hablando de sabiduría para sobrellevar las dificultades, para sobrellevar la prueba, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, Dios sí quiere que le pidamos, y le pidamos por nosotros, no solamente interceder. Dios quiere que le pidamos nosotros. ¿Por qué? Porque si piénsalo de esta forma, si yo tengo una dificultad y no le pido por mí, no le pido sabiduría por mí, no le pido ayuda por mí, no le pido que me ayude a ser un buen padre. Por ejemplo, en el caso de Josué, imagínate que nace Josué, y yo nunca le pido a Dios que me ayude a ser un buen padre. Y resulta que al final Josué sale bien criado, salió ordenadito el cabro chico. ¿Quién se lleva la gloria de que fue ordenadito? Yo, po. ¿Qué está ahí? Porque nunca le pedí a Dios. En cambio, si desde ahora le estoy diciendo, Señor, ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a criarlo de buena forma, Señor, quiero que te ame, quiero que exalte tu nombre, cuando Josué crezca y sea un varón de Dios y él exalte a Dios con toda su vida, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Entonces Dios sí quiere que lo oremos. ¿Sí? Entonces Dios sí quiere que lo busquemos a Él. Oye, igual como cuando Jesús nos enseñó a orar, igual cuando dice líbranos del mal, ocupa primera persona, pero plural. Exacto. Entonces también sí. Exacto. También está pidiendo. De hecho, enséñanos a orar. Ustedes son así. Que Dios te libre del mal. Danos hoy el pan de cada día, ¿cierto? El proverbista, creo que fue Lemuel, en Proverbios, capítulo 31, no es 31. No lo tengo, que no recuerdo cuál era. 30. Sí, Agur era. 30, versículo 7. Hablando de Dios, hablando de lo que él ha hecho Dios. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, y no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Eso tenía 2 peticiones, por el mismo Dios. Y probablemente los salmos también, en este momento no se me ocurre ninguno, pero hay lleno de peticiones de David. Acá tengo uno, Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, he aquí dísteme a 10 término corto, y mi edad es como nada delante de ti. El tema es como qué tipo de peticiones presentamos a Dios. Si tú comparas las peticiones de toda la Biblia con las peticiones que nosotros hacemos, ¿por qué pedimos normalmente? Por nosotros. ¿Por trabajo? ¿Por salud? ¿Por algún capricho? Buenas notas. Claro, por buenas notas. Pero difícilmente pedimos, por ejemplo, como
Como aquí David que decía, Señor, ayúdame a entender que yo soy finito. Ayúdame a entender que yo tengo una vida corta y para que de esa forma pueda aprovechar mi vida para alabarte a ti. No pedimos así. No somos como, por ejemplo, como Jacobo en el libro de Santiago, que él pedía, en vez él decía, pídele a Dios sabiduría por las pruebas. Y cuando tenemos prueba, ¿qué pedimos nosotros? Señor, sácame esta prueba. Señor, aleja la prueba de mí. Y lo bíblico que es, gracias Señor por esta prueba, yo sé que tú me quieres enseñar algo, dame la sabiduría para sobrellevarlo y para crecer y ser más como tu hijo. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, es como pedimos. Santiago capítulo 4, otro pasaje que se me viene a la mente, dice que, versículo 2, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, si quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué no recibimos cuando pedimos por nosotros? Porque pedimos para gastar nuestros deleites, porque somos amigos del mundo y pedimos por las cosas del mundo, no pedimos por las cosas divinas. Creo que respondo a tu oración. Pipe, Sí, dime. ¿en qué cita estaba lo que dijiste recién? Santiago 4, 3 al 4. La de las almas adúlteras. ¿No? ¿Sí? Tomaré eso como un sí. Ya. Bien. Si no hay más preguntas, tomamos 5 minutos. Voy a hacer un mate. Ya, voy vuelvo. La Pochi también tiene un mate, ¿no? No vale, no te ves. ¿Qué estás jugando, gato?
Voy a buscar cómo desbloquear esta cuestión. Esta gata. ¡Qué grillo! ¿Puede pasar? Dejarle... Ahí pude. Ya, se lo ganaron. Bien, sigamos. Entonces, estábamos en los efectos de la... No, perdón. Estábamos en la situación de Pablo. Primero vimos el martes, vimos los efectos de las prisiones de Pablo, que era que Cristo había sido mostrado, y luego que Cristo había sido predicado. Y ahora estamos viendo las convicciones en las prisiones de Pablo. Primero vimos la convicción de que iba a ser liberado. Segundo, la convicción de que él iba a exaltar a Cristo en su cuerpo. Tercero, tenemos la convicción de propósito de vida, vamos a ponerle de vida para que se entienda. La convicción de propósito de vida que tiene Pablo. El versículo 21 es quizás uno de los versículos más citados de Pablo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo recién nos dijo que él estaba confiado en lo que iba a ocurrir y que estaba confiado de que él iba a exaltar a Cristo con su cuerpo, ya fuera por vida o por muerte. Ahora la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que esté tan seguro de engrandecer a Cristo con su vida? ¿De dónde obtiene la convicción para sacar estas frases tan potentes? Acá está la respuesta. La respuesta es que para él solo hay una razón de vivir. Esa razón es Cristo. Para él el vivir es Cristo. Es interesante, la frase dice, para mí, es como si dijera, a mí no me importa lo que piensan los demás. Esta es mi convicción. Esto es lo que yo creo y esto es lo que voy a hacer. ¿Okay? El por qué nos asocia con el versículo anterior. Será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Nunca lo olvides, los versículos son una construcción humana. ¿Ya? Un sacerdote se le ocurrió colocarle numerito a las frases para la fácil memorización y la fácil búsqueda. Pero son frases que están todas en la idea, en la mente de Pablo. Pablo dice, mi cuerpo va a magnificar a Cristo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una frase hilada, ¿ok? Es una oración hilada, perdón. Entonces Pablo dice que para él el vivir es Cristo. Es muy interesante que simplemente dice es. De hecho, en el griego solo dice vivir Cristo. Cuando no hay nada entre el sujeto y el predicado, porque el vivir es el sujeto y Cristo el predicado en esta frase, cuando no hay nada es porque son iguales. Está hablando de que son exactamente lo mismo. Es como en Juan 1.1 cuando dice el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo es Dios. No dice el verbo es Dios, literalmente dice verbo Dios. Y es una forma en el griego de decir que las dos cláusulas son iguales y tienen igual valor. Por lo tanto, vivir igual Cristo. Es como Juan 1.1 que dice logos o verbo es igual Dios. Acá lo mismo, vivir es Cristo.
Pablo no dice que él vive para Cristo. No dice que Cristo es lo más importante de su vida. No, dice que su vida es Cristo. No hay ninguna diferencia entre Cristo y su vida. Lo mismo lo dijo, pero de forma quizá un poco menos potente, de una forma lingüística, en Gálatas 2:20. El Marcelo, por favor, Gálatas 2:20. Y para más adelante le voy a pedir al Cristian que busque, no lo lea al tiro, ni desbloquee su micrófono, Apocalipsis 21, 3 al 4, y la Carla Zubrán, Apocalipsis 7 del 16 al 17. ¿Ya? El Cristian, Apocalipsis 21, 3 al 4, y Marcelo, Gálatas 2:20, por favor. De memoria si te lo soy. Ya. Lo voy a leer. Ya dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claramente aquí Pablo está diciendo lo mismo, pero quizás nuevamente de una forma un poco más baja, como el nivel en potencia, en poesía, que dice que él ya no vive, sino es Cristo el que está viviendo en él. Y todo lo que él está viviendo, sus deseos, sus pensamientos, todo lo está viviendo en Jesús. Ahora, pero la diferencia que en Filipenses dice algo mucho más power. Vivir es Cristo. No hay ninguna palabra que diferencie Taranismo Oliver, son exactamente lo mismo para Pablo. Cristo es para Pablo su esencia, su fundamento y su objetivo en la vida. Es todo. Ahora, Jesús vive en el interior de cada creyente a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso significa que cada día que tú vives, cada pensamiento que tú haces, cada palabra que dices, es Cristo haciéndolo a través de ti. Y esto debiera cambiar radicalmente la forma que tenemos de vivir. Si nosotros fuéramos conscientes mucho más de que Cristo está en nosotros y viviendo en nosotros, y que nuestro vivir es Cristo, probablemente muchos pecados no cometeríamos. Pablo sabía que cuando él predicaba, Cristo estaba ahí. Por eso Cristo era exaltado. Pablo sabía que cuando él recibía azotes, Cristo estaba ahí. Pablo sabía que cuando él enseñaba y discipulaba a los creyentes, Cristo estaba ahí. Pablo sabía que cuando estaba en la cárcel o encadenado en guardia, Cristo estaba ahí. ¿Por qué te digo que esto nos ayudaría quizás a vivir consciente? Porque lamentablemente tú y yo olvidamos muchas realidades en el día a día. ¿Por qué te digo que la olvidamos? Porque si la recordáramos muchas cosas no haríamos. Si recordamos, si somos conscientes de que Cristo vive en nosotros, podríamos glorificarle de forma correcta en todo tiempo. Pero somos buenos para olvidar. Pero si recordamos esta verdad, nos va a ayudar a vivir alejados del pecado y de los malos pensamientos. Y obviamente nos ayudaría a vivir dándole la honra que se merece. Pablo, cuando habla a los corintios sobre los pecados sexuales, le dice: ¿acaso tú no sabes que tú y Cristo son uno solo? Porque dice, cuando tú vas donde una ramera, donde una prostituta, y tienes relaciones con ella, estás llevando a Cristo a esos lugares, y estás haciendo a Cristo uno con la ramera. Porque tú y la ramera se hacen uno al tener relación sexual. Porque tú son una sola carne. Bueno, tú estás llevando a Cristo a cometer eso. ¿Puedes hacer eso con Cristo? Claro que no, dice Pablo. Entonces, si nosotros viviéramos conscientes de esta realidad, muchos pecados quizás no cometeríamos, y esto nos va a ayudar también a alejarnos del pecado y a poder glorificar más a Dios. Pero la máxima de Pablo no es solamente que el vivir es Cristo, dice el morir. Se me cayó el mate. El morir es ganancia. Espera, dame un segundo. Mira, entonces Pablo tenía la convicción de que el morir era ganancia. En otras palabras, si él moría, tenía ganancia, tenía un premio. Tenía la convicción de que estar con Cristo era mucho mejor. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor no hay dolor, no hay enfermedad, no hay angustia, no hay pelado, ¿cierto? Son todos bonitos, hermosos y sin enfermedades. Apocalipsis 21, 3 al 4, por favor. Cristian, eras tú por si acá. ¿Cuál? Apocalipsis. Ya, 21 del 3 al 4.
¿cierto? Sí. Y vi una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Bien. ¿Y Apocalipsis 7, 16 al 7? ¿Lo tiene que leer? Yo. Ya no entrará hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará, ¿no? Enjuagará. Sí, me equivoqué. Ya, entonces, en la presencia del Señor, fíjate, no va a haber lágrimas, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no hay dolor, no va a haber hambre, no va a haber sed, y Dios va a enjugar toda lágrima. Obviamente aquí los pasajes de Apocalipsis están hablando del futuro, pero el creyente que está en la presencia del Señor en este momento ya goza de todo esto. Hay algunos que creen en una doctrina, quizás lo han escuchado en algunas iglesias, se llama la del sueño, no recuerdo en este momento, algo del sueño. Sueño profundo. No. No era así. La iglesia adventista cree que con respecto a eso, no recuerdo el nombre de la doctrina específicamente, pero es que tú al morir te vas a un sueño y vas a despertar para el juicio del Señor. Este pasaje, junto con otros pasajes, muchos pasajes más, por ejemplo la del ladrón en la cruz, demuestran que en el momento que tú mueres vas a ser juzgado por Dios, y en base a conocer o no conocer al Señor Jesucristo vas a estar en su presencia o lejos de su presencia. Por eso Pablo decía, el morir es ganancia, porque ahora se va a disfrutar, ahora yo estaría tranquilo, estaría sin dolor, estaría sin angustia, sin dolor. Claro, dice Pablo, pucha, si yo muero, dejo todo esto de problemas, todas las aflicciones, todas las tribulaciones, todas las enfermedades, todas las cadenas. No tendría para qué estar preocupado de un guardia que está encadenado a mí. No estaría más sin ver a las personas que amo, no estaría solo, no estaría abandonado, estaría con mi Señor. Y lamentablemente es que el cristiano actual, nosotros nos aferramos constantemente a la vida como algo demasiado preciado. Pero la verdad bíblica es que nuestro día a día no tiene como propósito satisfacerme a mí, satisfacer mis caprichos, sino tiene el propósito de mostrar a Cristo en cada aspecto de mi vida. Si tenemos esto en mente, claramente el cristiano va a poder decir con confianza que el morir es ganancia para él. Pero si nos preguntamos honestamente cuánto de nosotros desearíamos estar con el Señor en este momento, es poco probable que dijéramos que sí. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio en la obra, no sé qué escoger. Dice Pablo, a ver, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero, si esta vida me permite ser beneficio para la obra, entonces ahí no sé qué escoger. La razón de por qué Pablo no desea la muerte o el suicidio, por así decirlo, es porque el vivir en la carne en este cuerpo es de beneficio para la obra. Ahora, la palabra beneficio literalmente es la palabra fruto, que se utiliza en todos los pasajes que ustedes buscaron. Entonces Pablo está diciendo que si quedo vivo es para continuar el fruto, la fructificación de la obra del Evangelio. Si yo sigo vivo es para continuar el trabajo de predicar, proclamar y enseñar la verdad para que dé fruto. Y como ya hicieron su tarea, probablemente Pablo desea quedarse para que la obra de Dios produzca estos frutos. Más gente salva, más vidas santas, más alabanza a Dios y más abundancia de buenas obras, como por ejemplo ofrendar. Mira Romanos 1.13, Ladina, por favor, Romanos 1.13. Y después la Nancy, Salmos 16.11. Y vamos a buscar el tiro los siguientes. La Valentina González, Marcos 8.34. Y la Bala Barca, 2 Corintios 12.15. Y la Carla Sepúlveda, 2 Timoteo 2, 8 al 10. Ya, volvamos. Romanos 1.13, por favor.
¿Se escucha? Sí. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo desde mucho tiempo, ya toda su carrera, él ha hablado de esta convicción que tiene de llevar algún fruto. Y él dijo, yo quiero ir a Roma para llevar algún fruto entre los gentiles. Y ese es mi propósito. ¿Okay? Quiero más gente salva, quiero más vidas santas, quiero más alabanza a Dios, quiero que más gente pueda decir gloria a Dios y tener una vida santa y hacer buenas obras que lo glorifiquen a Él. Entonces dice, si el vivir la carne va a producir esto, va a producir este fruto en la obra, pucha, no sé qué hacer. No sé qué escoger. ¿Por qué? Versículo 23. Porque por ambas cosas me pongo en estrecho. Tengo las dos opciones. Son buenísimas. Por un lado tengo el deseo de irme de este mundo, de partir, y la palabra partir literalmente quiere decir elevar anclas, como de un barco que se va a ir, o soltar la amarra de una tienda que es para desarmarla y guardarla. Tengo el deseo de partir, de salir de este mundo, elevar anclas e irme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Paréntesis, recuerda que no hay mayor gozo para el cristiano que estar en la presencia del Señor. Pero por otro lado, quedarme en la carne del siglo 24 es mucho más necesario por causa de ustedes. Entonces, por un lado, o me voy, estoy con el Señor, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy en el propósito final de todo cristiano, estar allá. O me quedo acá, dice Pablo, porque es más necesario por causa de vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo dice tanto este deseo de partir y por qué es muchísimo mejor? Porque no hay mayor gozo para el cristiano que estar en presencia de su Señor y su Salvador. Como cristianos debemos anhelar esa gloria futura, debemos anhelar ese momento de verle cara a cara, donde por fin vamos a poder conocerle, vamos a sentir su amor de una forma tan verdadera que vamos a caer a sus pies sin palabras, sin saber qué decir. No debemos desear el cielo solamente porque no hay problemas, solamente porque no hay enfermedades, porque no vamos a encontrar con nuestros seres queridos, sino porque por fin vamos a estar en la presencia del Señor. Y es en su presencia que nuestra felicidad es completa. Acá en la tierra no tenemos el gozo completo al máximo, sino solamente en la presencia del Señor. Cuando estemos ante Él vamos a ser plenos, completos, llenos, rebosando de gozo. Salmos 16:11. ¿Qué le tocaba? Yo. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor tenemos gozo pleno, completo, no necesitamos más. Como dijo, creo que fue Agustín, si no me equivoco, que en el corazón de cada ser humano hay un hueco con el espacio y la forma de Dios. Y lo único que lo puede satisfacer es el Señor. Nosotros como cristianos no anhelamos a veces la gloria futura. Y vivimos muy en el hoy y no pensamos en el futuro, no pensamos en el mañana, no pensamos en que algún día vamos a estar ante la presencia del Señor. Y debiéramos ser mucho más conscientes de eso. Y de esa forma vamos a poder exaltar a Cristo de mejor forma. Versículo 24, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Pablo entendía, decía esto, ok, si yo voy a quedar vivo es porque es necesario. Si yo voy a quedar vivo es porque hay un propósito en mi vida. Yo no me voy a quedar vivo para pasar el rato, para juntarme con mi amigo, y nosotros a veces deseamos tener más tiempo para eso. Pero Pablo sabía que si él quedaba vivo no iba a ser algo fácil. Iban a venir las persecuciones, ya lo sabía, iba a haber más dificultad. Paréntesis, esto recuerda que ocurre con el año 61, 62 después de Cristo, y la primera gran persecución empezó entre 64 y 65, o sea, 3-4 años después. O sea, no eran muchos años que le quedan así como de tranquilidad. Él estaba dispuesto a negar sus propios deseos y su propio bienestar por amor a los hermanos. ¿Por qué dice? Es más necesario por causa de vosotros. Si yo me voy a quedar es por ustedes. Si yo quiero seguir vivo, siendo que allá es mucho mejor, es por ustedes. Yo me voy a negar a mí mismo. Como el mandamiento del Señor Jesucristo en Marcos 8:34. ¿Quién lo tiene que leer? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Señor Jesucristo dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense, digan a sus deseos, no. Digan, no se trata de ustedes, se trata de los demás. Y recordarán quizás la historia que les conté de este atleta que tenía la polera, soy tercero, ¿cierto? Primero Dios, segundo mi prójimo, tercero yo. Eso es negarse a uno mismo. Eso es negarse y decir, sabes que las otras personas son más importantes que yo. Nosotros a veces en la iglesia, nosotros hacemos con el grupo de jóvenes, hay harto acá, no de nuestro grupo, pero para que sepan, y los del grupo ya bien saben quizás lo que voy a decir, hacemos juegos de repente, hacemos actividades, y muchos no quieren participar. Y tú le preguntas, ¿y por qué no quiere hacerlo? No, es que me da lata. ¿Y por qué no haces esto? Vamos a un paseo. No, es que no quiero. ¿Cuál es el punto con eso? Están muy centrados en yo. Yo las cosas que hago o hago como cristiano no debo hacerlas porque yo quiero o a mí me gusta. Yo tengo que hacer siempre colocando a mi prójimo sobre mí. Y en este sentido, por ejemplo, en el caso del grupo de jóvenes, tengo que entender que todos los juegos, todo tiene un propósito, animar a las visitas, acercarme a las visitas, los paseos tienen motivo de tener comunión unos con otros. Entonces yo lo voy a hacer igual. Me guste o no me guste, porque no se trata de mí. Yo hago las cosas en la iglesia por los demás. Toda la iglesia tiene el propósito servir a los demás, no servirte a ti mismo. Hay que colocar la mesa, es que no me gusta, pero es que no se trata de ti. Niégate a ti mismo. O sea, ¿cómo no te vayas a negar a ti mismo con poner una mesa cuando Pablo se negaba a sí mismo, incluso el estar en la presencia del Señor, por el hecho de ser más necesario y poder ayudar a otra iglesia? Eso era un amor sacrificial. Y Pablo no era solamente, este pensamiento lo tenía solamente con la iglesia de Filipenses, lo tenía con más personas. Mira 2 Corintios 12:15. ¿Quién lo iba a leer? Yo. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo dijo, mira, aquí está hablando un poco de las ofrendas, dijo, yo con el mayor placer gasto lo mío, yo no me preocupo de recibir ofrendas, yo gasto lo mío. Y no me importa gastar mi dinero por amor a ustedes. Incluso, dice Pablo, más que mi dinero, me voy a gastar a mí mismo. Entrego mi alma por ustedes, por amor a ustedes. Y el problema en la segunda carta de Corinto, de los Corintios, es que estaban negando el poder de Pablo, estaban negando su autoridad como apóstol. Y Pablo decía, ¿sabes qué? No me importa, porque yo por último, si hago esto y yo lo ame más, aunque sea amado menos, no me importa. Yo me voy a entregar a ustedes, aunque hacer esto incluso produzca en que ustedes me amen menos. Eso era negarse a sí mismo. Y también lo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, 8 al 10. ¿Quién lo lee? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo dice, ¿cierto? Yo soporto todo. Soporto penalidades, soporto prisiones, y este es su segundo cautiverio, donde era mucho peor como era, no era tan tranquilo como estaba haciendo esto, como estaba aquí en Filipenses, pero dice, yo lo soporto todo, por amor de los creyentes, por amor de los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús, para que ellos también puedan ser salvos. Yo soporto lo que sea por amor a las demás personas. Y esto muestra el propósito de su vida, muestra que el propósito de su vida es vivir en Cristo. El morir es ganancia. Esa es la máxima de su vida. Nuevamente, Pablo no desea quedarse porque su vida sea entretenida, ni por la cantidad de beneficios que tenía, ni porque tenía un buen celular, ni porque tenía un buen techo, ni tenía buenos amigos. Si él se quedaba, era única y exclusivamente porque tenía un propósito, una razón por la cual vivir. Pablo decía, si no, Señor, llévame. Si no hay un propósito en mi vida, Señor, llévame. Y si tú y yo pensamos, bueno, si yo te pregunto, ¿te gustaría estar en la presencia del Señor en este momento? No lo sé, pero probablemente la mayoría, si no todos, diríamos, ¿sabes qué? Todavía tengo cosas acá en la tierra.
Ahora te pregunto, de esas cosas que caen en la tierra, ¿cuántas son espirituales y cuántas son materiales o simplemente humanas? Dios nos da regalos, y lo decíamos en el devocional hoy día con la Fernanda, nos da regalos, pero el problema es que a veces miramos más al regalo que al dador del regalo. Empezamos a alabar a quien nos da, o sea, no a quien nos da el regalo, sino a la bendición misma. Por ejemplo, hay una historia de C.S. Lewis, ustedes me han escuchado hablar tanto de él, el autor de Crónicas de Narnia. Me encanta esta historia. Él decía que cuando era chico entró a una cabaña que estaba muy oscura y que no había ninguna luz en la cabaña y no se veía absolutamente nada. Pero de repente se fijó que en el fondo, una grita de la cabaña, entraba luz de fuera del campo. Y se veía hermoso, decía, porque estaba todo oscuro excepto por un rayo de luz. Y ese rayo de luz como que lo cegaba, no veía nada más que ese rayo de luz y lo que apuntaba el rayo de luz. Pero cuando él camina este rayo de luz y mira por el hoyo y se mete en el rayo de luz, puede mirar a través de él y podía mirar el campo y más allá el sol, que era el originador del rayo de luz. ¿Cuál es la aplicación de esta analogía? Es que Dios nos da un regalo, nos da bendiciones en nuestra vida, ¿cierto? Nos da placeres, nos da alimento, nos da comida, nos da el placer de dormir, nos da el placer de una relación en matrimonio en los que estamos casados, nos da muchas cosas. Pero si nos enfocamos solamente en ese regalo, todo el resto está en la oscuridad. Y lo que tenemos que hacer es mirar más allá del regalo y mirar de dónde viene el regalo. Y de esa forma vamos a ver al sol de justicia y vamos a ver a nuestro Señor, que es el dador del regalo. Y la tremenda bendición de afuera, que es mucho más grande que el regalo mismo. Y nuestro problema es que como corazones idólatras buscamos satisfacer nuestro corazón con los regalos y las cosas materiales o las cosas físicas de este mundo y no con el dador del regalo. Y por eso nos aferramos mucho a esta vida. Y mi recomendación es que seamos como Pablo, que él decía el morir es ganancia. Él negaba todo para vivir por Cristo. Resumen de esta sección: Pablo se encontraba en una situación bastante difícil, llevando alrededor de 4 años total en cautiverio, 2 años más o menos en Roma, más 2 años que estuvo preso en Cesarea, más el tiempo en Jerusalén, más el traslado, probablemente 4 o 5 años, hasta Roma. Y él tenía la convicción de que si moría estaría con Cristo, estaría con el Señor, siendo libre de dolor, cansancio, problemas, hambre y sufrimiento. Por lo tanto, era bastante lógico decir eso. Pero él tenía una convicción más grande. Su propósito en la vida es Cristo. Esto significaba que si iba a quedar con vida, no era para andar dando vueltas, disfrutando de los placeres terrenales. Si se va a quedar con vida, si Dios lo dejaba con vida, es porque tiene un propósito mucho más sublime por delante: la edificación de los santos. El mensaje para nosotros, ya lo hicimos, ¿cierto? Al igual que Pablo, entendamos que no vivimos para nuestros deleites, sino para la gloria de Dios. Y si estamos vivos, es porque tenemos un propósito. Como alguien dijo, si estoy vivo, es porque alguien aún está muerto en sus delitos y pecados. Bien, y antes de pasar a las preguntas, vamos a ver. Sí, dime. El propósito de la edificación de los santos, o sea, él vivía como más hacia los hermanos de Filipo, no como con la intención de salvar más gentiles, por decirlo así. O también va como dentro. Sí, va dentro de la mano. Sí, le puse edificación de los santos como pero como de la mano. Era, como lo dice en Romanos, llevar fruto, que más personas pudieran conocer al Señor Jesucristo también. Es como parte de todo el pacto. Él fue encomendado apóstol a los gentiles. Él tenía la misión de evangelizar a los gentiles, edificarlos, discipularlos y que ellos mismos formaran iglesia y estas iglesias pudieran impactar al mundo. Ya. La cuarta convicción y la última, nos atrasamos un poquito con el accidente del mate, pero 10 minutos más y terminamos. La última convicción es la convicción del resultado que tenía Pablo. Pablo tenía la convicción de en lo que iba a resultar todo esto, no solamente en su liberación, sino en lo que iba a pasar aún más allá. Versículo 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Confiado en esto, ¿en quién? Versículo 24, que quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, que es más necesario por causa de vosotros, sé que quedaré, y aún permaneceré en vosotros. ¿Para qué dice? ¿Para qué me voy a permanecer entre vosotros? Para vuestro provecho y gozo de la fe. La palabra provecho es la misma palabra, vamos a subir acá arribita para que no lo lean, es la misma palabra que dice en el versículo 12
progreso del Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra progreso en esa? ¿Lo dijimos? ¿De dónde venía la palabra? De cortar. Cortar ¿Por qué? plantas. Claro, cortar la maleza con un machete y abrirse paso, abrirse camino, ¿cierto? Muy bien. Entonces Pablo dice, yo me voy a quedar para que los hermanos Filipos tengan provecho en su fe, para que su fe progrese, para que su fe avance a pesar de los obstáculos y para que se gocen más en su fe. Eso quiere decir para provecho y gozo de la fe. A ver, yo le explicaba antes que, antes de eso, el propósito de vivir para Pablo era Cristo, ¿cierto? Eso lo dijimos, vivir es Cristo. ¿Y cómo se traduce en la forma práctica? Provecho y gozo de la fe. O sea, que más personas puedan crecer en su relación con el mismo Señor y puedan gozarse más en el Señor. ¿Ok? Que más personas puedan crecer en su relación, y esto incluye la evangelización, como decíamos recién, ¿cierto? Que partan con una relación con el Señor y puedan crecer en esta, y que se puedan gozar en el Señor. La primera razón de gozo que encontramos en la carta, ¿cuál era? La comunión de los hermanos. Ya, ¿y qué quieres? No, no es la comunión de los hermanos. En el La comunión en el Evangelio. Participar en el Evangelio. La segunda, que está en el versículo 18. Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Anunciado. La tercera, que está entre el 18 y el 19, dijimos que es su liberación. La liberación de Todavía no Pablo. explicamos por qué. Quizás ya probablemente entienden por qué Pablo se gozaba. Pero antes ya esa tres, que lo vamos a explicar al final como la conclusión, tenemos una cuarta razón de gozo acá. No es una razón por la cual Pablo tiene gozo, pero aprendemos de Pablo una cuarta razón de gozo. Él dice que él es bastar para gozo de la fe, para provecho y gozo de la fe. Entonces, ¿qué razón tenemos para gozarnos? Gozarnos en la fe en el Señor Jesucristo. Lo vimos en la introducción, y el gozo del cristiano es una felicidad que no depende de las circunstancias, no depende del buen trabajo. La felicidad del cristiano no depende de la enfermedad, que sea enfermedades sin enfermedades, dificultades o no dificultades, porque así la felicidad no sería constante. Pregúntale a un no creyente, pregúntale si es feliz. Y de todos los que te digan que sí son felices, pregúntales por qué. ¿Qué te van a decir? Porque tengo una esposa que me ama, una familia bonita, ¿cierto? Tengo un buen trabajo, no hay nadie enfermo, no estamos sin dificultades, etc. ¿De qué depende su felicidad? Del entorno, de las circunstancias. Esa es una felicidad dependiente del día a día y que es mutable, puede cambiar. El cristiano, su fuente de gozo es su Señor, es su Salvador. Nuestro Señor no cambia, nuestro Señor es inmutable. Es por eso que aunque por ejemplo, yo en este momento estoy tranquilo, bendecido, buen trabajo, un sueldo constante que no depende de las situaciones, no tenemos grandes enfermedades en nuestro hogar, ¿cierto? La familia está embarazada, estamos pagando nuestros sueldos, estamos sin grandes dificultades, estamos sirviendo bien sin problemas, pero yo no puedo decir que soy feliz por eso, porque si cambia, y si el José se enferma, y si le pasa algo que fallece y Dios no lo quiera, pero que pase algo, que a la Fernanda le pase una enfermedad grave, ¿voy a dejar de tener gozo? No, porque mi gozo no depende de las circunstancias, mi gozo depende del Señor. María, la madre del Señor Jesucristo, dijo, engrandece mi alma del Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La fuente de gozo, nuestra fuente de gozo, es el Señor Jesucristo, es nuestro Salvador, es nuestra relación con Dios, y eso no cambia, eso es inmutable. Un comentarista dice, el gozo espiritual no es una actitud que dependa del azar o de las circunstancias. Es la confianza permanente y profunda de que, a pesar de las circunstancias de la vida, todo está bien para el creyente del Señor. Sin importar qué dificultad, qué dolor, desilusión, fracaso, rechazo o cualquier otra prueba, el gozo verdadero permanece debido al bienestar eterno recibido por la gracia de Dios por medio de la salvación. Entonces, la cuarta razón que tenemos de gozo es que independiente de la situación, tenemos un Dios poderoso que nos salvó. Hay un pasaje, me acordé ahora, dice, te lo busco al tiro, dice, en Lucas 10:20,
No os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y la única forma que están escritos nuestros nombres en el cielo es gozando del Dios mi Salvador. Último versículo, cuando terminamos. Para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. A ver, quiero decir algo antes. Este versículo es un poquito enredado, porque funciona un poquito al revés, está como que hay que cambiarlo como en orden las frases entre medio, pero podemos entenderlo. En el versículo 25, Pablo dice que él está confiado de que va a permanecer para dos cosas: para que los creyentes progresen en su relación con el Señor y aumente su gozo con el Señor. Ahora, ¿para qué Pablo quiere esto? ¿Cuál es el propósito de que los hermanos progresen y aumenten su gozo en el Señor? Es que cuando ellos puedan volver a ver a Pablo, se enorgullezcan de Pablo, no de Pablo, sino de Cristo que está en Pablo y de que Cristo ha trabajado en Pablo. La palabra gloria, cuando dice vuestra gloria, se traduce mejor quizás como, para nosotros que lo entendemos en nuestro idioma, como orgullo, jactancia, ¿ok? Entonces Pablo dice, yo quiero, cuando ustedes me vean nuevamente, que se enorgullezcan de Cristo Jesús en mí cuando los vuelva a ver, ¿ok? De hecho, quizás se le voy a leer otra versión que puede entenderse mejor. Espérame. Vamos a tener que cargar. Acá la tengo. En Filipenses 1.26, pero leer otra versión que quizás se entienda un poquito mejor. Dice, y cuando vuelva tendrán más razones todavía de sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Otra versión dice, así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Otra, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como... No, perdón, me equivoqué. Cuando nos volvamos a ver, ustedes se sentirán muy orgullosos de lo que Cristo hizo para ayudarme. Entonces, la traducción del 60 quizás está un poquito como ordenada, quizás desordenada, y quizás por eso se entiende un poquito mejor. Valentina, dime. Ya, lo que pasa es que tengo una duda porque cuando me acuerdo que estábamos estudiando Juan, dijimos que gloria, por ejemplo, cuando hablamos como de la gloria de Dios, era todo lo que Él es, o es todo lo que es, una cosa así. Lo recuerdo que cuando dice, por ejemplo, y vimos su gloria y todo eso, sí, ahí decía como todo lo que es, ¿me entiendes? Entonces, como es porque se ocupa otra palabra en el griego, dependiendo, como en Juan ocupa una palabra y ahora en Filipenses ocupa otra, o son distintas formas de ocuparlo. Espera, déjame buscar el versículo de Juan, te ayudo, puedo buscarlo. 1, no me acuerdo cuánto era, está en capítulo 1. Acá está, 1.14. La palabra gloria que aparece en Juan 1.14 es doxa. Y esa es lo que tú, o sea, te refieres ahí, es lo que tú dices. De hecho, hay un término que se llama doxología, que quiere decir la glorificación de Dios, dándole la gloria a Dios. Y es el término que se utiliza más o menos en Apocalipsis, ¿sí? Pero en todas las cartas de Pablo, cuando Pablo dice la gloria en nosotros, nuestra gloria, quiero glorificar a Cristo, lo que está hablando generalmente es esto, quiero que ustedes sientan orgullo. ¿Sí? Hay otros pasajes que también están en 1 Corintios, cuando habla más o menos de esto, de ahí te los puedo buscar, pero es otra palabra, la palabra que utiliza acá, no es doxa, es caugema, que quiere decir jactancia, para buen o para mal, gloriarse, ¿ok? Es como, ustedes pueden jactarse de mí, yo me enorgullezco de la palabra quizás puede ser, vamos a poner aquí, orgullo o enorgullecerse, ¿ok? Y las mismas traducciones más modernas lo traducen como enorgullecerse, porque tiene un poco más sentido para nosotros. En los años 60 se entendía bien mejor, pero ahora con los tiempos ha cambiado un poquito el lenguaje. Entonces, Pablo dice, ¿cierto? Mi propósito es que con todo esto al final, es cuando ustedes me vean, se enorgullezcan de lo que Cristo ha hecho, estén contentos, estén felices, y den la gloria a Dios por lo que Él ha hecho a través de mí. ¿Quién me habla?
¿No? Ya. Al comienzo de la sección, y lo dejé un poquito metido, ¿cierto? Pablo dice en el versículo 18, y me gozaré aún, ¿cierto? Y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora pareció un poquito mundano el pensamiento de Pablo, que él se iba a gozar simplemente porque iba a ser libre de la cárcel. Entendiendo todo el contexto, nos damos cuenta de que él no se estaba gozando simplemente porque iban a pasar sus problemas, porque estaba totalmente dispuesto a morir, sino que Pablo decía que él tenía gozo debido a que por medio de la oración y la ayuda del Espíritu Santo iba a ser librado. Pero la pregunta era, ¿por qué motivo de gozo? Es porque al ser librado iba a poder ayudar al crecimiento y gozo de los hermanos. Y eso es todo lo que está diciendo todo este pasaje. Entonces, el tercer motivo de gozo que Pablo nos enseña es un gozo al poder ayudar al crecimiento de los demás. Si tú puedes discipular, ten gozo. Si tú puedes predicar la palabra de Dios, ten gozo porque estás ayudando al crecimiento de los demás. Ahora tú me dices, bueno, yo no predico, yo no sé, yo no disipulo. Bueno, pero tú también puedes dar consejos a un hermano. Puedes darle un consejo, incluso puedes exhortarlo cuando está haciendo algo mal, animarlo a hacer las cosas correctas. Bueno, todo eso debe darte gozo. Y debes hacerlo también. Sí, dime. ¿Quién habla? Ya. El mensaje para nosotros con esto es que debemos tomar como una bendición el ser instrumento de Dios y de esa forma poder contribuir en el crecimiento de los demás, ya que esto trae alabanza a su nombre, no al nuestro. Busquemos poder bendecir a los demás para que las más personas puedan darle la gloria necesaria al Señor. Y cuando termino, son la paráfrasis de los versículos que leímos de la sección completa de las prisiones de Pablo. Del versículo 12 al 18, el efecto de sus prisiones, es como Pablo diciendo esto. Mis prisiones han hecho que muchas veces puedan ver a Cristo, que muchas personas puedan ver a Cristo a través de mí. Además, muchos, independiente del motivo, tienen más valentía para predicar a Jesús. A mí me da lo mismo. Yo me gozo con que Cristo sea predicado. Con respecto a la convicción de sus prisiones, del 19 al 20 dice, no solo me gozo en esto, sino que me gozo también en que sé que voy a ser liberado, porque ustedes han orado harto por mí y tengo toda la ayuda del Espíritu Santo. Sé que no negaré a Cristo, sino que tal como otras veces, con valentía, exaltaré a Cristo con mi cuerpo, vivo o muerto. Y la última sección dice, tengo esta convicción porque mi vida es Cristo y creo que al morir estaré con Él. Por lo tanto, me cuesta elegir, pero tengo deseo de quedarme para ayudarles en su crecimiento y gozo al Señor. Y cuando me vean, exalten al Señor que ha hecho todo esto. Por eso me gozo en que seré libertado. Acá tenemos los versículos. Versículo 19, la convicción de liberación. Versículo 20, la convicción de exaltar a Cristo. 21 a 24, convicción de propósito de vida. Versículo 25, convicción de resultado final. Bien, hemos terminado. Valentina, levantaste la mano. Sí, tengo dos dudas. La primera es si ese parafraseo lo hiciste tú. Sí, lo hice yo. Está bueno, ya. Lo segundo era que respecto a la convicción de liberación, en el punto A, Pablo, o sea, no quiero que me malentienda, no es como un poco a veces ser soberbio, o estaba muy seguro de lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Porque obviamente ya dice, ya, mi hermano está orando por mí y el Espíritu Santo está actuando. Pero igual, no sé, quizás le habló como directamente o algo así. No, ¿sabes qué? Bueno, aquí un poco de elucubración, pero yo no creo que le haya hablado directamente, porque en el versículo 20 después dice, no, en el versículo, en el versículo 20 sí dice que en vida o muerte será magnificado su cuerpo, ¿cierto? Y después dice, no sé qué escoger. O sea, claramente él también tenía quizás, probablemente, yo lo veo así, probablemente va a producir mi liberación, pero igual está la posibilidad de que muera. Pero no me importa, porque va a Cristo ser glorificado, de cualquier forma. Ahora, si me dan a escoger, yo prefiero ser libertado. Y creo que lo que está diciendo era esto, yo creo que va a ser libertado. Debido a que yo veo que ustedes tienen necesidad y Dios me ha puesto para esto. Y tengo esa convicción de que me voy a quedar, por eso en el versículo 25 dice, y confiado en esto,
sé que quedaré. Tengo la confianza que voy a quedar. ¿Por qué? No lo veo, porque si hubiera sido alguna convicción como del Espíritu Santo, Pablo hubiera dicho, tengo la convicción, el Espíritu Santo me dijo que me voy a quedar, ¿por qué no decírselo? Pero le dijo, no, yo creo que me voy a quedar con ustedes, porque ustedes lo necesitan, y yo tengo la convicción. Y bueno, también cuando uno tiene una buena relación con el Señor, también puede no ser soberbio, pero al menos poder prever lo que Dios puede hacer. Pero siempre estaba como pensando en estos dos lados, que también podía morir. O sea, igual lo consideraba, pero como que todo apuntaba a. Exacto, sí. Ya, gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a borrar la grabación y les voy a dar la tarea.